Muy buenas, hoy nos vamos a meter de lleno en un viaje que es fascinante, el que hacen los datos desde un coche conectado hasta los rincones más lejanos de la infraestructura digital. Vamos a descubrir cómo las diferentes capas de esta tecnología, desde la conocida nube hasta algo llamado bruma, trabajan en equipo. Y para arrancar, lanzamos una pregunta que suena a ciencia ficción pura y dura. ¿Cómo es posible que un coche pueda predecir su propia avería con semanas de antelación? Pues la respuesta, como veremos, no está tanto en la mecánica, sino en el increíble viaje que hacen sus datos. Venga, vamos a verlo. Bueno, para entender todo esto, lo primero es hablar de la base, del pilar de todo, la nube. Es una palabra que usamos sin parar, pero la realidad es que es muchísimo más que un simple sitio donde guardar fotos. Aquí tenemos la definición, digamos, oficial. Pero, en el fondo, el cloud computing es algo muy sencillo. En lugar de que nuestro ordenador o un servidor en la oficina haga todo el trabajo pesado, almacenar, procesar datos, se lo pasamos a una red de ordenadores superpotentes repartidos por el mundo, a los que nos conectamos por Internet. Básicamente, delegamos el trabajo. Y es que, aunque a veces no nos demos cuenta, esto lo usamos todos los días, constantemente. Es el motor que hay detrás de servicios como Gmail, Office 365 o en el mundo profesional de la automoción, herramientas como Autodata. Todos ellos son programas que no viven en nuestro ordenador, viven en la nube. Ahora, la nube no es una sola cosa, y esto es clave. Se suele dividir en tres grandes modelos. Por un lado está IaaS, infraestructura como servicio, que te da los bloques básicos, servidores, almacenamiento, como si te dieran los ladrillos. Luego está PaaS, plataforma como servicio, que es un entorno ya preparado para que los programadores creen sus aplicaciones. Y finalmente SaaS, software como servicio, que es el producto final que usamos todos, como el correo. Cada nivel nos da más o menos control sobre lo que pasa por debajo. Vale, pero la nube, con todo lo increíble que es, tiene un gran problema, sobre todo cuando cada segundo cuenta. Hay un retraso, una demora que es inevitable. Y para que nos hagamos una idea de la escala, un único coche conectado puede generar terabytes de datos. Es una cantidad de información, es que es difícil hasta de imaginar. Y claro, aquí viene el quid de la cuestión. Mandar toda esa avalancha de información a un servidor en la nube que a lo mejor está en otro continente crea un retraso. Ese tiempo que tarda en ir y volver la información, eso es lo que llamamos latencia. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Qué pasa cuando una decisión no puede esperar ni un parpadeo? Pensemos en un coche autónomo que tiene que clavar los frenos o un robot en una fábrica. Ahí la latencia deja de ser una molestia y se convierte en un riesgo. En un peligro de verdad. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues es bastante lógica en realidad. Si la distancia es el problema, hay que acercar el cerebro a donde están pasando las cosas. Y aquí es donde entra en juego el Edge Computing, o la computación en el borde. La filosofía del Edge Computing es súper simple. Dice, oye, si la distancia es el problema, ¿para qué vamos a mandar los datos a la otra punta del mundo? En vez de eso, gran parte del trabajo de procesar los datos se hace allí mismo, en dispositivos locales, cerquita de donde se han generado. La clave es esa, proximidad. Pero ojo, que la cosa no acaba aquí. El Edge es solo una parte de la solución. Este ecosistema digital tiene todavía más capas, cada una más pegada a la acción. No se trata de reemplazar la nube, sino de complementarla. Y aquí conocemos a sus hermanos pequeños. El Fog Computing, o computación en la niebla, que es una capa intermedia que utiliza la red local. Y luego el Mist Computing, o computación en la bruma, que es ya el extremo. Los datos se procesan en el mismísimo sensor que los recoge. Y los nombres tienen toda la lógica del mundo. Si la nube está arriba, la niebla, Fog, está más cerca del suelo. Y la bruma, Mist, está pegadita a la tierra. Y aquí lo vemos súper claro, ¿verdad? Es como una pirámide. Abajo del todo, lo más inmediato, Mist en el propio sensor. Un poco más arriba, Edge en un dispositivo local. Después, Fog, aprovechando la red local. Y en la cima, la nube, que se encarga del análisis global y de guardar todo a largo plazo. Cada capa con su tarea. Venga, pues ahora que tenemos todas las piezas del puzzle, vamos a volver al coche del principio y a responder esa pregunta de cómo es capaz de predecir su futuro. Vamos a seguirle la pista a un dato. Paso 1. Un sensor en el motor. ¡Zas! Detecta una vibración que no debería estar ahí. Eso es Mist Computing, una decisión en el acto. Paso 2. Esa pequeña alerta se manda a un dispositivo en el concesionario más cercano que la procesa allí mismo. Eso es Edge Computing. Paso 3. Los servidores de la región juntan esa alerta con otras parecidas de otros coches de la zona. Eso es Fog Computing. Y finalmente, paso 4, todos esos datos agrupados llegan a la sede central del fabricante que los analiza en la nube para encontrar patrones a nivel mundial y predecir fallos.
Y listo, así es como se identifica un posible fallo antes de que llegue a ocurrir. No es magia, es una coreografía de datos casi perfecta, donde cada capa hace su trabajo a la velocidad y a la escala que le corresponde. Y que nadie piense que esto es solo una curiosidad técnica, para nada. Esta arquitectura es, literalmente, la espina dorsal de la industria conectada, y sus implicaciones son enormes. A ver, los beneficios son clarísimos. Por un lado, la accesibilidad. Te conectas desde donde sea. Luego, la escalabilidad. Si un negocio crece y necesita más potencia, la tiene al instante, sin comprar un solo servidor físico. Esto, por supuesto, reduce los costes una barbaridad. Además, la seguridad mejora con copias de respaldo automáticas y todo se mantiene al día con actualizaciones constantes. De hecho, hay una frase que lo clava, que lo resume a la perfección. Estos sistemas permiten conectar los talleres, los vehículos y los clientes dentro de un único ecosistema inteligente. Se acabaron los departamentos que no se hablan entre sí. Así que si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. La combinación de nube, niebla, borde y bruma no es algo del futuro, es el presente. Son los cimientos sobre los que se está construyendo nuestro mundo digital, desde las fábricas inteligentes hasta los coches que usamos cada día. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final para darle vueltas a la cabeza. Ahora que cada dispositivo, desde el sensor más pequeño hasta un coche entero, tiene su propia voz y su propia inteligencia, la pregunta clave es ¿quién o qué va a dirigir esa inmensa orquesta para que toda esa conversación global tenga sentido?